Ya huele a elecciones, señores. Sinceramente no te lo puedo creer, queridos colombianos. Dejaron en ridículo a más de uno, pero el que llevó la peor parte fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, señores, ridiculizado por su ex amigo Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, al cual también Uribe le cantó su tabla, o sea, esto oficialmente se prendió. Juan Manuel Santos quizás también para hacer política reaparece por los ataques de Uribe, pero también le da una estocada final porque sabe que Uribe está a punto de pisar la cárcel. Y uno que se metió fue Iván Duque, al cual también con una sola fotografía lo dejaron en vergüenza. Miremos qué fue lo que pasó realmente, porque hasta Petro resultó metido ahí porque Uribe no aguantó y metió a Petro. Yo creo que ya más de uno vio el video, pero analicémoslo, observémoslo, porque sinceramente Juan Manuel Santos le tiró duro a Álvaro Uribe Vélez y con altura, que es lo peor, porque Uribe está acostumbrado, los uribistas están acostumbrados a pelear en gaminería, pero aquí fue muy contundente y con argumentos. Señor expresidente Uribe, todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia y espero que pueda salir bien librado de semejante lío. Pero le ruego que no pretenda desviar la atención de su caso buscando peleas con calumnias y ataques infundados. Esa conocida estrategia no le va a servir y le hace un gran daño al país en estos momentos de tanta efervescencia y calor. Usted lleva 14 años atacándome y calumniándome, a mí y a mi gobierno. No le respondo porque nada más patético que los expresidentes peleando. Usted sigue aferrado al poder y necesita pelear para mantenerse vigente. Yo, no. En su última diatriba tiene el descaro de afirmar que yo acabé con el Plan Colombia y que la preocupante situación de inseguridad se debe al acuerdo de paz. Nada más alejado de la realidad. El Plan Colombia, del que tanto nos beneficiamos todos, lo negociamos en el gobierno de Pastrana y los recursos que tuvo que poner Colombia como contrapartida los conseguimos con muchísima dificultad por el momento tan complicado para la economía colombiana. La crisis fiscal la logramos superar y su gobierno pudo gozar los frutos, como en su momento lo reconoció su excelente ministro de Hacienda, Roberto Junguito, que en paz descanse. El Plan Colombia se convirtió en Paz Colombia, por iniciativa del presidente Obama, porque la situación de seguridad en Colombia había mejorado sustancialmente. No se redujeron los recursos, ni la ayuda a las Fuerzas Armadas. El año 2017 fue el más seguro de los últimos 50 años, de acuerdo a todos los indicadores. Se respiraba tranquilidad hasta en las zonas más conflictivas, en el Cauca, en el Chocó, en Nariño, en Arauca, inclusive en el Catatumbo. Eso lo recuerdan muy bien sus habitantes. Y se logró gracias a una estrategia de seguridad bien planeada y ejecutada, donde se privilegió la guerra limpia sobre la guerra sucia, el respeto por los derechos humanos, una inteligencia efectiva contra los criminales y no contra los opositores políticos. Y por supuesto, claro está, por el desarme y desmovilización de los 13.000 miembros de las FARC. Las llamadas disidencias eran un pequeño grupo de traquetos ex-FARC. El ELN estaba muy debilitado y los demás grupos criminales los teníamos reducidos a su mínima expresión.
inclusive el ahora muy poderoso Plan del Golfo, con la operación Agamenón que pusimos en marcha en el 2015. Fue a partir del 2018 que comenzó el declive. ¿Qué pasó? Que los presidentes que me sucedieron, el que usted le impuso a su partido y el que tenemos ahora, optaron por el nefasto adanismo, la pésima costumbre de tanto gobernante de hacer borrón y cuenta nueva con prácticamente todo lo que viene de atrás. Decidieron improvisar, cada uno por su lado, sus propias políticas, con los resultados que, por desgracia, hemos visto. En seguridad hicieron tabla rasa y por pura incompetencia ninguno logró reemplazar lo que venía con una política clara, creíble y sobre todo efectiva. Mucho del desastre que estamos viviendo, por ejemplo, se hubiera podido evitar con solo haber implementado a cabalidad el acuerdo de paz. Se lo imploré a Duque en el empalme y a Petro al comienzo de su gobierno. ¿Cómo será que el Consejo de Seguridad de la ONU, en pleno, lo acaba de decir hace un par de semanas, así de claro, en su última reunión? Nosotros hicimos todo lo contrario con su gobierno. Se corrigió, por supuesto, lo que venía mal, pero decidimos construir sobre lo bueno que usted había construido, que no era poco, hay que reconocerlo, incluyendo sus 3 huevitos. Nos dedicamos más bien a superar sus resultados en lugar de hacer trizas sus políticas. Y lo logramos con creces en prácticamente todos los frentes, como lo han confirmado los organismos multilaterales, en pobreza, en desempleo, en desigualdad, en inflación, en salud, en educación, en inversión. Recuperamos el grado de inversión en infraestructura, en medio ambiente, en relaciones internacionales y también en seguridad. Además logramos la paz con las FARC, que usted tanto trató de hacer. Ahí están las cifras, ahí están los resultados. Deberían causarle alegría en lugar de resentimiento. Dejamos unas Fuerzas Armadas en la cúspide de su prestigio y efectividad. El secretario de Estado de los Estados Unidos dijo públicamente en el 2017 que ojalá todos los países tuvieran unas Fuerzas Armadas como las colombianas. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la mejor noticia del mundo era Colombia. Cuando quiera podemos tener un respetuoso debate con cifras y argumentos. Pero lo que Colombia necesita en este momento no es una discusión sobre el pasado, sobre quién hizo un mejor gobierno, sino sobre cómo salimos de esta terrible tormenta interna en que nos encontramos y cómo se retoma el rumbo en un entorno internacional con problemas existenciales sin precedentes. Se puede, ya se ha hecho, y para lograrlo se requiere generosidad, mucha humildad, bajarle a la polarización y construir comunes denominadores. Le deseo suerte en su juicio. Y en lugar de pelear tanto, le recuerdo la frase de Nelson Mandela: la mejor arma es sentarse a dialogar, sobre todo en estos momentos tan difíciles para el país. Para eso, yo siempre estaré presto. Queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Juan Manuel Santos prácticamente le dio una estocada a Álvaro Uribe Vélez. A cada rato le recordó
que está en un difícil momento, que le baje a 3 rayitas, pues, que sea más humilde. Y nada, pues lo reta que cuando quiera debatan con cifras. Yo tengo que ser claro en algo, y es que al mostrar este video, pues no es que estemos haciéndole una defensa a Juan Manuel Santos, porque si hubo gobiernos corruptos en Colombia, ese fue uno, o fue unos de esos gobiernos, porque tuvo 2 periodos. O sea, en su gobierno pasó de todo. Vargas Lleras hizo y deshizo. Los políticos tradicionales, el partido de la U, Cambio Radical, hicieron y deshacieron con Colombia en esos gobiernos. Pero sí hay que reconocerle el tema de la paz, porque en 2016, 2017 se respiraba paz en Colombia, independientemente, hombre, de las posturas políticas, pero en zonas como en la que estamos, en el Catatumbo, se respiraba paz. Esa es una realidad, queridos amigos. Y ahí le tiró también la estocada a Duque, ¿sí? Que hizo trizas el proceso de paz, hombre. Y a Petro también le tiró la crítica, y acá pues uno observa que también todo esto tiene tinte político, porque había necesidad de decir que Petro pues rediseñó lo de la paz, hizo trizas el tema de la paz, cuando Petro ha buscado a toda costa implementar el acuerdo de paz, el primer punto, que es la reforma agraria, ¿no? Digamos ahí, no sé, le vi tinte político como para... Dijo, si no critico a Petro, pues van a decir que estoy a favor de Petro. Entonces, vamos a criticarlos a todos. Pero a Uribe sí que lo deja mal parado, porque, o sea, Uribe está a punto, mis queridos amigos, de irse a la cárcel. Y miren lo que le contesta Álvaro Uribe Vélez, que no le gustó para nada, se emputó, como decimos, y le dice, este cínico de Santos, componente solapado del petrosantismo, tapó el asesinato de Álvaro Gómez, se hizo perdonar el golpe de estado que intentó dar con paramilitares y guerrillas, coordinó la entrega de dineros de Odebrecht a su campaña. O sea, fuerte, fuerte. No quiso llevar al Congreso la ratificación del segundo Plan Colombia que él había empezado a negociar como ministro. Nos engañó pasando como el gran enemigo del castrochavismo, después los utilizó para entregar el país a las FARC. Ahí sí veo como grave a Uribe, hermano. Entregar el país a las FARC. Otra vez con ese cuentico. Entregó a Colombia con 220.000 hectáreas de coca, cuando en el 2012 habían máximo 48.000. Compró congresistas con los dineros corruptos, la mermelada. Sí, puede tener razón. Contrató al abogado Reyes, quien llegó a la corte a ponerme preso. Quebró el orden constitucional con figuras como el fast track, el desconocimiento del plebiscito, etc. Ah, carajo. Tenaz. Mejor dicho, se están sacando los trapitos al sol, se están sacando chispas estos personajes. Y aquí, en esta escena, queridos amigos, aparece el bobo de la película, ¿sí? Iván Duque, ¿sí? A criticar a Juan Manuel Santos, porque obviamente le lanza unas críticas. Y dice, los pájaros tirándole a las escopetas, idolatraba a Uribe para ser ministro, fundó un partido con la U de Uribe, se impuso como candidato sin consultas ni primarias, e inclusive bloqueando a Juan Lozano como competidor dentro del partido de la U. Ganó las elecciones, hasta imitando la voz de Uribe, para luego emprender una persecución infame contra él y su familia con miras a satisfacer a las FARC y ganar confianza en la negociación. Luego, para firmar la paz, desmontó las aspersiones aéreas, configuró un camino de impunidad para los cabecillas y disparó las hectáreas de coca entre 2015 y 2018. El camino siguió aliándose por debajo de la mesa con los pirómanos que incendiaron el país con fines electorales, y lleva casi 3 años como cogestor del gobierno. Ahora que no venga a posar
de alejado del poder cuando varios de sus ministros han hecho parte de la destrucción. Para entender de quién se trata, vean cómo mutan los traidores, dice Duque, y publica esta imagen de una columna de Juan Manuel Santos que le dedicó a Uribe. ¿Por qué votar por Uribe? ¿No? Donde lo elogiaba. Y ante esto, Martín Santos, el hijo de Juan Manuel Santos, también publica una imagen de una columna de Duque, pero donde le tiraba mierda a Uribe. O sea, Duque criticaba a Uribe, señores. Sinceramente, estas son muchas víboras en la política. Miren, aquí está esta imagen. Los pecados de Álvaro Uribe. La escribía Iván Duque, y hay unos apartes que subrayan acá donde dice Duque: pero ustedes se preguntarán por qué considero que la traída de Álvaro Uribe Vélez fue un error craso, que Serpa es un hombre empeñado en la paz y Uribe es identificado como un escudero de las convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana. Eso decía Iván Duque de su amo Álvaro Uribe Vélez. Y se lo hizo recordar Martín Santos, a lo que hasta el momento, hasta la grabación de este video, pues Iván Duque no ha podido contestarle a nada de eso, porque sabe que es cierto, él escribía esas huevonadas contra Uribe y luego Uribe lo puso de presidente. En fin, pues estos señores están en campaña política, hay que decirlo, tiempo electoral, sacándose los trapitos al sol. Cuando trabajaron juntos, hicieron mierda a este país en muchos temas. Juan Manuel Santos dice que Petro pues no ha querido implementar cosas también, ¿no? Pero ¿sabrá Juan Manuel Santos o es que se hace el huevón que cuando llegó Petro a la presidencia el país estaba en quiebra, endeudado hasta el tope, que Iván Duque hizo y deshizo con la plata de los colombianos? Y obviamente pues el tema de la pandemia. Pero queridos amigos, esta gente se está dando en la mula, pero hay que decirlo, Juan Manuel Santos, con la forma en que habló, los argumentos que dio, ridiculiza bastante a Álvaro Uribe Vélez, porque es cierto, Uribe necesita una cortina de humo, porque está en un proceso muy jodido, donde hay pruebas muy contundentes que lo podrían llevar a la cárcel. Y necesita una cortina de humo, necesita pelearse con los antiguos contendientes políticos como Juan Manuel Santos, necesita pelearse con Petro, necesita pelearse con las cortes, necesita atención de Estados Unidos, porque ante una eventual condena necesita crear polémica, necesita que la gente le pierda el foco a las audiencias, que no le presten atención, pero parece ser que no le está funcionando. Con esto Juan Manuel Santos le dio una puñalada trapera, como dicen. Ahí se las dejo, queridos amigos, ayúdenos a compartir, porque el país debe conocer lo que está pasando, ¿no? Así que